Shabbat Shalom, amados que nos siguen en este canal de YouTube Kabbalah Yeshua. Vamos a iniciar un shidur muy interesante con cosas nuevas, como siempre. Está basado en el libro de Devarim, Deuteronomio 32, 36. Voy a leer el 35 y el 36, que dice: Mía es la venganza, yo pagaré a ellos cuando su pie resbale, porque el día de la destrucción está cerca, y se apresura lo que les vendrá. Pues Hashem juzgará a su pueblo, y el pueblo será consolado por sus siervos, porque él ve que el poder de ellos ha desaparecido, y no habrá quien los sostenga, quien los auxilie, o quien los favorezca. כי ידין אדוני עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוזלה יד בהווה עצור ויסור. Este pasuk habla de un juicio y estamos bajo un juicio severo. Y vamos a entender primero qué es estar bajo un juicio, porque Dios no juzga a nadie, dicen algunos, y otros dicen que está juzgando. Bien, cuando vemos esto en la Torah, tenemos que entender que hay una explicación extrapolada, ¿sí? Una extrapolación acerca de lo que estamos hablando. En este caso del juicio, hay un decreto de parte del cielo, por ejemplo la Torre de Babel, que dice que la maldad llegó hasta el cielo. Y el Eterno, ¿sí?, actúa, pero hay veces que el ser humano provoca una reacción en la tierra, en el mundo. De hecho, lo vamos a ver con profundidad. Entonces se puede decir que hay un decreto y hay una provocación de un juicio. Es como un niño cuando la mamá ya lo tiene fastidiado el niño, pues llega el momento en que le tiene que dar unos golpes o una disciplina, pero porque el niño los está exigiendo esta disciplina, ¿sí? Entonces el ser humano provoca sus maldades, provoca su mal, provoca una reacción en la naturaleza. Esta se invierte su forma de actuar y al parecer es un juicio. Pero este no es un decreto del cielo, es el efecto y la causa de nuestras propias acciones. De hecho, de eso se trata la Torah. La Torah habla de un paraíso en la tierra, de un reino de los cielos, habla de una vida eterna y también habla de un juicio, de una reprensión, de un castigo. Ambas cosas, amados que nos escuchan, que nos miran, ambas cosas las provoca el ser humano, las dos. Por eso dice Deuteronomio 28, aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. Aunque en este pasaje está hablando del alefato hebreo. Está hablando del alefato hebreo, porque estas palabras las vamos a ver al final. Al final vamos a ver a qué se refiere este pasaje de aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición, y tiene que ver con la gematría de las palabras, con el valor de las palabras, ¿sí? Bien, entonces este juicio es un decreto o una permisividad, es decir, Dios permite o Dios decreta. En ambos casos Él tiene el control, ya sea que nosotros lo provoquemos, ya sea que esto venga del cielo directamente como una orden. En ambos casos Él tiene el control, ¿sí? Dice el pasaje: cuando su mano progresa, nadie es contenido ni fortalecido. La Torah está hablando, como siempre, en un modo que trasciende el tiempo y el espacio. No es algo que ocurrió hace algunos miles de años, es algo que ocurre y es algo que seguirá ocurriendo hasta que el ser humano tome acciones en el asunto.
pero me llama la atención porque dice que nadie es contenido, nadie es auxiliado, ¿sí? La palabra auxiliado en hebreo tiene una gematría de 22, ¿sí? Tiene una palabra, esta palabra es la G, la Tet, Va y la letra B. Esa es la palabra auxiliado. Entonces tenemos 5, tenemos 9, tenemos 6 y tenemos 2. Y el resultado es de 2 más 6 más 9 más 5, 22. ¿Y qué tiene que ver 22? En muchas ocasiones yo pongo la gematría, el valor de las palabras, porque debemos de entender que el nombre de una persona o de una cosa, de un objeto o de lo que sea, es el conducto, es una entidad metafísica por donde fluye la energía de ese nombre. Y aquí lo vemos claramente en la palabra auxilio. Esta palabra es de ayuda, es una palabra de auxilio, de socorro, de ayudar, para ayudar. Pero ¿qué tiene que ver con el 22? El 22, amados, son las letras del alefato hebreo. Hay 22 letras en el alefato hebreo, las cuales nos auxilian en nuestra vida para poder entender la gematría, no solamente la Torah, para entender su significado, su valor, su esencia, ya que cada letra es una esencia. Es un ángel, es un número, porque tiene un valor, es una figura geométrica, es un elemento, es una parte del cuerpo. Entonces nos vemos que las letras hebreas es la unidad del universo, ¿sí? Van concatenando o van relacionando una cosa con otra para darle diseño al universo, para darle una estructura de creación. Estas son las letras hebreas, por eso el número 22 es las 22 letras hebreas que son un auxilio para el ser humano. Vamos a recurrir a la gematría porque es una forma de estudiar Torah. A mí me han dicho, ¿por qué no digo pasajes de la Biblia? ¿Por qué no leo pasajes de la Biblia? Es que, amados, a veces con una letra hebrea, explicarla, desarrollarla y entenderla, nos llevamos una clase completa con una sola letra hebrea, mientras que en la religión se enseña a memorizar la Biblia. Eso no es aprender, porque tenemos que ir al mensaje profundo, al corazón de la Torah, al alma de la Torah, a través de esa misma herramienta que la Torah nos ofrece, que son las letras hebreas. Y bueno, vamos a ver aquí otras características de las letras hebreas y de las palabras. Es por eso que cuando se les quitó el idioma hebreo en lo que fue la historia de la Torre de Babel, y quedan de allí 70 idiomas que están repartidos en 70 naciones. Hay más naciones, obviamente, hay más dialectos o lenguas, pero la Torah habla de 70, habla de un 7, como siempre, habla de un 7. Pero siempre es un 7 que surgió de un 1, es decir, de la unidad. Un solo idioma que se convirtió en 70. Un río que salía del Edén y que se repartía en 4. Un solo Dios que después el paganismo, la idolatría lo convirtió en una piedra, en un chacal, en una rana, una vaca, etc. Pero también la ciencia dice que según la geografía del planeta, pues hubo un solo continente al parecer. A este continente el Zohar le llama por su nombre y es
Pangea, es decir, hubo un solo continente también, una sola tierra, como hubo un solo cuerpo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que como un principio de la mecánica cuántica, el final determina el principio y el principio determina el final. Ya lo hemos explicado esto. Así como fue antes, así será después, dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Lo que fue es lo que será. Un principio de la mecánica cuántica en unas palabras del rey Salomón. Así es que, amados, si a veces no comprende parte de los estudios que aquí damos en el canal de Kabbalah Yeshua, tiene más que ver por la falta de comprensión del contexto. Tenemos que investigar, tenemos que convertirnos en investigadores serios, aprender, pero aprender bien, no noticias de desastres, de catástrofes y después exhibirlas o mandárselas a todo mundo, porque de eso se trata la maldad, de propagar el virus, de propagar el miedo, de expandir el terror, que al final de cuentas en la inconsciencia se convierte en algo peligroso. Imagínate una persona ignorante e inconsciente con una cabeza llena de extraterrestres, noticias de guerra y de virus, les provoca suicidios o que se conviertan en homicidas también y matan a otras personas. Debemos de tener cuidado con esto. Y también cuando menciono la palabra ignorante, no es un epíteto peyorativo contra la gente, es decir, no es una ofensa, sino que la ignorancia es la ausencia de conocimiento. Y mire que hace mucho tiempo la ignorancia era justificada por causa del estatus social, por causa de la educación, por causa de no poder tener dinero para ir a la escuela o cosas así. En nuestros días quiero que sepa que esto ya es muy difícil de defender. Ya es difícil defender y decir, pues es que yo estoy ignorante porque no fui a la escuela. Ya no se necesita ir a la escuela para saber muchas cosas. Tenemos una explosión de información en internet. Lo que tenemos que hacer es nada más buscar las fuentes verdaderas, ¿sí? Las noticias y todo lo que a usted le guste tiene que estar fundamentado en una buena fuente, y es ahí donde podemos empezar a desarrollar una actitud de investigación, de conocimiento sano. Pues bien, entonces aquí la Torah está hablando, ¿verdad? En este pasuk de Deuteronomio 32-36 de nuestros tiempos. Pero vamos a ver también que en el tratado del Sanedrín del Talmud, en la página 97a, dice: el hijo de David, el Mesías, no puede venir hasta que no falten algunas monedas en nuestros bolsillos. El Talmud dice que para que venga el Mesías necesitan faltar unas monedas en nuestra bolsa. ¿Cómo esto se traduce? ¿Qué significa esto? Cuando traemos a colación el Talmud, es porque esta sabiduría del Talmud es una explicación, ¿sí? Es un tratado que tiene que ver con la interpretación, pues una interpretación, el Talmud, de la Mishnah. La Mishnah, a su vez, es la Torah oral llevada a un libro, es decir, por el siglo II, después de la era común, después de Yeshua, Rabbi Yehudá Hananá, él escribió la Mishnah, es decir, la Torah oral, de la cual habló el Mesías, cuando decía: escucharon que se dijo, hablando de la tradición oral, y a veces decía, escrito está. Así es de que Yeshua, el Mesías, para nosotros, mencionaba esto. Habló
de la Torah oral y de la Torah escrita, o lo que la gente conoce como la Biblia, por si no lo sabían o no lo habían notado. Escucharon que se dijo la tradición oral, es decir, la Mishnah. Escrito está, cuando hablaba de los profetas, ¿sí? Y del Pentateuco. Bien, por eso traemos a colación el Talmud. No es un libro ajeno al propósito del Creador, ni el Talmud, ni el Midrash, ni la Mishnah, ni todos estos tratados, ¿va? O versiones de los sabios, porque ellos recibieron la Torah, amados. No la recibió ninguna colonia, ningún personaje en Estados Unidos o en Francia. En realidad es algo que recibió el pueblo judío, ¿sí? Bien, vamos a entender este asunto un poquito más del Talmud, tal vez más adelante lo vamos a desarrollar más. Ahorita quiero explicar algo que el Talmud dice, ¿va? Ya mencionamos en la página 97a que el hijo de David, es decir, el Mesías, no puede venir si no faltan unas monedas en el bolsillo. ¿Qué tiene que ver esto con la venida del Mesías y con lo que está ocurriendo? Aquí es donde entramos en un entendimiento más allá de lo que se ve en la Torah. Yo he explicado en otras ocasiones y he dicho que hay un sistema económico, que hay un sistema de salud, hay un sistema religioso. Yo sé que no es algo que les gusta a la gente. Hay un sistema educativo. Son sistemas en los cuales el mundo está basada su estructura, ¿sí? En la economía, en la salud, en la religión, en la educación. Es a lo que le llamamos el sistema de la serpiente. Y no es porque haya una pandemia que estemos hablando de esto. Hace ya un tiempo atrás yo estaba explicando este sistema, ¿sí? El sistema de la serpiente. El sistema de la serpiente es una inteligencia, ¿sí? El Hasatán es una energía inteligente que tal vez el mundo ha subestimado. Estamos hablando de algo inteligente, pero desencarnado, que no tiene cuerpo, entonces es algo peligroso. Bien. Cuando el Talmud habla de dinero en los bolsillos, y antes voy a mencionar que todos los pasajes del Talmud tienen un comentario de grandes maestros. No puede llegar cualquiera a decir yo comento lo siguiente como en un YouTube, como en Facebook, sino que sabios reconocidos y muy, muy avanzados y con grandes almas, estudiosos de la Torah, Sadik, justo, Lekubalim, o como lo pueda entender, son los que han hecho comentarios del Talmud. Entonces voy a mencionar alguno de Rabino Rashi, ¿va? Que dice, su comentario a este pasuk es el siguiente: nuestras manos estarán vacías, no vamos a tener nada. Para que llegue el Mesías tenemos que tener las manos vacías. Sigue la secuencia del mismo pensamiento, del mismo concepto, lo lleva al nivel dinero. Perdón. Entonces, si vemos que en el sistema del Hasatán hay un sistema económico, este sistema obviamente tiene que colapsar. Todo ese sistema tiene que colapsar. El sistema de salud,
tiene que colapsar. No es que yo lo diga, sino que es un sistema basado en la maldad, con dirigentes malvados, con pensamientos malvados de egoísmo. Por lo tanto, el sistema económico, de salud, religioso, educativo, ¿sí?, está a colapsar. Hace poco se dio la noticia que el presidente Donald Trump le dejó de dar una suma millonaria en dólares a la Organización de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud. Esto, yo no sé, ¿verdad?, el problema político que ahí se suscitó. Estamos viendo que la religión está colapsando porque no ha dado soluciones, ha dado más problemas, ha provocado más guerras, enemistades y divisiones que soluciones en el mundo. Así de que, aunque todas las religiones digan nosotros somos la verdadera, en realidad es parte de un sistema. No importa cuál religión sea. El sistema educativo, ni se diga, todavía está basado en la teoría de la evolución, ¿sí? Y la ciencia más adelante se va a encargar de provocar este colapso. La ciencia va a colapsar el sistema educativo porque ya no va a tener un fundamento. Las leyes de Newton, las leyes clásicas de la ciencia, de la física, ya no son suficientes para explicar los fenómenos cuánticos. Entonces vemos cómo este sistema está para colapsar. Por eso el Talmud habla acerca del dinero, pero no crean que es el único pasaje que habla acerca del dinero. Mire lo que dice Isaías 52:3. Isaías 52:3 dice: porque así dice Hashem, ustedes fueron vendidos por nada, por lo tanto, sin dinero serán rescatados. Lo repito, porque así dice Hashem, ustedes fueron vendidos por nada, por lo tanto, sin dinero serán rescatados. El profeta Isaías está hablando de dinero. Y alguien que sea espiritual, la pregunta es, hay muchas cosas que se dicen en la Torá, en el Apocalipsis, y que dicen, está hablando de algo simbólico. Díganme cómo se puede simbolizar el dinero, si este no existe en otra dimensión, no existe en el reino de los cielos, es un sistema creado en el mundo. Entonces está hablando literalmente de dinero. ¿Y por qué el Mesías tiene que llegar cuando falte el dinero? Ya hemos hablado al respecto. El sistema económico se va a colapsar. Una vez en un estatus social, la gente, todos van a estar en la misma condición. Se elimina el ego, ¿sí? Se reduce el ego. No tenemos de qué sentirnos orgullosos. No hay una soberbia de decir yo he creado una empresa, tengo este capital, tengo cuentas. Es a esto a lo que se está refiriendo la Torá. Si se da cuenta, yo dije que estos sistemas están basados en un ego. Bien, pues no es la aniquilación del ego, no es la aniquilación del ego, sino que quede, digamos, en una parte baja, controlada, ubicada, o como luego lo expresa la Torá. Cuando yo ponga a tus enemigos bajo tus pies, a eso se refiere la Torá cuando habla de esto. No es que nosotros vamos a poner a los enemigos de Dios bajo sus pies, eso no existe, amados. Son nuestros propios enemigos, pero no de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma. ¿Quién es? ¿Quién es el enemigo del alma? El Hasatán, que provoca una fuerza llamada el ego, ¿sí? Que este ego no es otra cosa que los 4 jinetes del Apocalipsis. Incluso en los carros
Los caballos de fuerza es una medida de potencia, ¿sí? Entonces ve cómo es una fuerza. El caballo es el cuerpo, el jinete es el alma en estos caballos del Apocalipsis. Mi cuerpo genera una energía que provoca los 4 caballos del Apocalipsis. Pero en este caso, estos caballos del Apocalipsis no están jineteados, ¿sí?, por el alma humana, sino por la energía inteligente del Hasatán. Por eso es que después viene otro caballo blanco que ya tiene diademas, y hemos dicho que el Zohar enseña que la Torá, los secretos de la Torá son como Yahshua dijo, una perla de gran precio, un tesoro escondido, lo representa con joyas. Bien, pues una corona de piedras preciosas como las de los reyes, más bien era un indicativo de mucho entendimiento de la Torá en mi alma nefesh, es decir, en mi entendimiento como persona. Eso es un rey, cuando se ha llenado, ¿sí?, ha sido coronado con el conocimiento de Hashem, del secreto profundo de la Torá. Eso es la corona. Así es de que voy a decirles algo tremendo. Este caballo blanco, ¿sí?, dice, tiene un nombre que nadie sabe, porque ese nombre que nadie sabe es la humanidad, es usted, es cualquier persona que sea coronado con el conocimiento de la Torá. El caballo es blanco porque es una energía que ha sido transformada en positivo, es decir, sin ego. Por eso el caballo es blanco. Y el jinete de ese caballo blanco es el alma del ser humano. Así es que la religión se ha equivocado en su manera de pensar, creyendo que alguien va a venir en el cielo en un caballo blanco con sus ángeles. Este caballo blanco es su cuerpo, porque mire, la Torá habla de 613 mandamientos, 248 positivos, 365 negativos. Los positivos son para purificar el cuerpo, el alma, perdón. Son para santificar el alma, y los negativos son para purificar el cuerpo. ¿Por qué? Porque 365 días es el equivalente a 360 grados de un círculo. Y usted tiene 360 días en donde cada uno de ellos, en cada uno de esos días, usted tiene la oportunidad de acercarse al Creador, cumpliendo un misbot diario. Así que ve que el sistema judío no era tan complicado. Decir, bueno, si no podemos con 10 mandamientos, ¿cómo vamos a poder con 365? Bueno, tiene 365 oportunidades en el tiempo, los días que tiene el año, para en cada uno de esos días usted conectarse con su interior. El centro, ¿sí?, de este bucle, de esta esfera, de este círculo, es el Creador mismo. Le dijo a Job, el Creador, ¿en dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo de la tierra? Es decir, cuando comenzaba el proceso de la creación en el mundo. Bien, entonces vemos cómo este sistema y estos problemas que ocurren ahorita, nosotros vemos algo malo, muy malo, pero en realidad es bueno, muy bueno. Pero como toda cosa, ¿va?, que vale la pena, como todo, por ejemplo, un parto, ¿va?, tiene que haber un dolor de parto para que haya una bendición, para que haya un hijo. Una vez que el hijo llega, se olvidan los dolores de parto, ¿sí? Pues este proceso, por eso se le conoce como los dolores de parto. La caída del sistema, el colapso del sistema del Hasatán es doloroso, porque estábamos acostumbrados a viajar en carro, a viajar en avión, en andar de aquí para allá,
Vivimos en una comodidad de la cual ahora el mismo Creador nos está sacando, utilizando la propia maldad del ser humano. Igual que un padre. Uno conoce a los hijos y sabe que siempre va a tener la solución para arreglarle un problema, ¿sí? Pues Dios es igual, Él siempre tiene la solución. No importa si el niño lo provoca, o si se lo merece, o si el problema viene de afuera. El Padre siempre tiene la solución. Algo importante saber es que muchos, si no la mayoría del pueblo judío, ellos dicen que Mashiach ya nació. Fíjense, el pensamiento del pueblo judío es, en estos tiempos, que el Mesías, que había de venir para el mundo cristiano por segunda vez, para el mundo judío por primera vez, ya nació, que es un hombre y que está en proceso de formación, de educación, de conocimiento, y también no sabe qué es el Mesías. Ese es el concepto en estos días del pueblo judío. Ellos creen que el Mesías ya nació, que es un ser humano, que está en formación y que no sabe qué es el Mesías hasta que le entienda, hasta que reciba esa iluminación. Fíjense lo que le estoy diciendo, porque ahora vamos a pasar este concepto del pueblo hebreo al mundo cristiano, o por lo menos los que creen en un Mesías que viene por segunda vez. Ellos están diciendo que Él ya nació. En el 2017, en septiembre exactamente de 2017, yo mandé un shidur con esta enseñanza que el Mesías ya había nacido, que fue un fenómeno astronómico, una alineación astronómica, y que se cumplía el capítulo 12 del Apocalipsis, donde habla de la mujer que va a dar a luz. ¿Por qué nadie le ha visto? ¿Por qué nadie le conoce? Porque se están concatenando las dos ideas, la del pueblo judío con la del pueblo cristiano, ¿sí? El Mesías nació en forma de conciencia en la humanidad. ¿Y cuándo se da usted cuenta? Cuando despierta en su mente, cuando despierta en su mentalidad, en su espiritualidad, a través del estudio de la Torah, me doy cuenta que yo soy el responsable de traer el paraíso a este mundo. Con mis acciones, con mis pensamientos, con mis palabras, yo soy el responsable. Dios no va a bajar a castigar al mundo. Nosotros somos los que estamos provocando el castigo, provocamos el apocalipsis, el Armagedón, las guerras y todo. El responsable no es otro que el ser humano. ¿Por qué? Por el desconocimiento que tiene el mundo de su capacidad espiritual. Su cuerpo y el cuerpo de todos, el mío, todos va a terminar en la tierra, porque es polvo de la tierra. Pero el alma viene del cielo, es una partícula de Dios dentro de usted, por lo tanto es eterna. Es eterna, es infinita y es poderosa. Necesita descubrir esto. No me crea a mí, necesita descubrirlo. No estoy inventando, no estoy diciendo mentiras. No quiero decir algo nuevo, solamente quiero enseñárselo. Usted es un alma de Dios, es un hijo de Dios en su alma, es un hijo de las estrellas en su cuerpo. Vamos a entender un concepto rápidamente. ¿Por qué en la Torah? ¿Por qué en la Torah ocurrían cosas? Por ejemplo, el Lashon Hara. El Lashon Hara es hablar mal del prójimo, como le pasó a Miriam acerca de la lepra que le dio. ¿Por qué la gente cuando hablaba mal le daba lepra? La pregunta es, ¿por qué en nuestros días no le da lepra a la gente por hablar mal? Por eso le digo que hay una ambivalencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en estas ideologías, ¿va? Que son como los dos hemisferios del cerebro, izquierdo y derecho. Tarde o temprano se van a unificar. Ananías y Zafira eran una pareja, un matrimonio que dice el libro de los Hechos que quiso engañar al Espíritu Santo y dijo, bueno, pues el terreno era tuyo, si no lo vendías,
era tuyo, no pasaba nada. ¿Por qué tenías que mentir? Pues ahora vas a morir. Y después le dice a su pareja y el matrimonio sale muerto. La pregunta es, ¿por qué ahora no ocurre esto en las iglesias? ¿Por qué no ocurre esto en el pueblo judío? De que les dé lepra por hablar mal. O que en las iglesias muera la gente por querer pretender engañar al Espíritu Santo. No voy a entrar en detalles, esto ocurre. O la otra es que todos son santos y jamás mienten ni le mienten a nada, son santos. Esto es muy difícil de creer, ¿sí? Igual para el pueblo judío. Bien, ¿por qué no ocurre? Bien, vamos a ver esta razón, porque nos va a sorprender, ¿sí? El lashon hara, el hablar mal, voy a escribir la palabra lashon hara, ¿sí? En el físico. Lo voy a escribir una sola vez para no escribir tanto. Físico, espiritual y, digamos, mental. Vamos a poner como un concepto mental. En el Antiguo Testamento se hablaba de que la lashon hara provocaba una lepra. ¿Sí? Ahí está, la lepra. En el cuerpo. Pero cuando viene Yahshua, les dice algo a la gente. Les dice es que la Biblia dice, la Torah dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero yo, dice, mas yo os digo que aquel que mira a una mujer con un deseo ya ha cometido este pecado en su corazón. Estaba llevando al nivel emocional el aspecto físico, lo estaba llevando a una dimensión interna llamado emoción, ¿sí? Y si eso se subía a la mente, se convertía entonces en un estado mental, ¿sí? Estar pensando, digamos, en esa persona. Vemos entonces cómo la lepra, que era física, se convierte en una lepra emocional, que se convierte en una lepra mental, ¿sí? Por eso hubo una circuncisión. Aquí lo voy a poner, ahí póngale atención porque no se alcanza a ver muy bien, pero hay una circuncisión, ¿sí? Para limpiar el aspecto físico, una para limpiar el aspecto emocional y una para limpiar el aspecto espiritual. Cuando hablo de estos tres, estamos hablando de tres niveles. Estamos hablando del primer nivel. Estamos hablando del alma nefesh. Estamos hablando del alma ruach. Y estamos hablando del alma neshama, ¿sí? Aquí podemos entender claramente por qué la lepra pasó a ser una lepra emocional y después se convierte en una lepra mental, los leprosos de la mente del ser humano. Es decir, la Torah se va cumpliendo, cambiando de nivel, llevándonos a una dimensión interna dentro de nosotros. La gente, cuando habla mal, ya no tiene una lepra física, su lepra es emocional y también es una lepra mental. Por eso yo digo de una circuncisión, porque había una circuncisión del aspecto físico del prepucio, había una circuncisión emocional que vino a cumplir Yahshua, la circuncisión del corazón, del alma ruach, un nuevo nacimiento, un nuevo estado emocional de percepción, de sensibilidad, de amor por el prójimo. Eso vino a él a hacer, una circuncisión del alma ruach, del corazón. Mientras que la circuncisión del alma neshama la viene a hacer nuevamente el Mesías por medio del Zohar, de la luz que viene
con ese fuego purificador que viene a quemar pensamientos obsoletos, obstinados, ¿sí?, en la mente del ser humano. Hay una circuncisión para cada una de las almas, porque hay un efecto en cada una de esas partes de nuestro cuerpo en las que estamos formados. Esta es la razón, amados, por qué cambian las cosas de un estado a otro. Hay dimensiones internas, no todo se queda en el aspecto físico. Y para terminar, esto, el Nefesh, son las historias de la Biblia. Las historias de la Biblia. Esto es lo que Yahshua llamó su sangre. La sangre en la parte interna, ¿sí?, de la Biblia, ¿sí? Y este es el Sod, el secreto. Esto se conoce como secreto, el Sod, la dimensión interna de la Torah. La sangre es este es el Shad, y este es el Remes. Entonces ve cómo la Biblia es un cuerpo, mi cuerpo, las historias desarrolladas o entendidas en otros niveles, la sangre, que están dentro, pero hay una tercera parte que es el alma, mi alma. Entonces la Biblia tiene un alma. Esta no puede ser entendida, no puede ser explicada por ningún teólogo hasta que empieza uno a conocer el sistema Pardes, los diferentes niveles de comprensión, que no es otra cosa que un desarrollo en el estudio de la Torah. No es de un día para otro, es una formación. Amados, necesitamos estudiar, necesitamos aprender, necesitamos conocer a nuestro Creador. Cuando lo conocemos a Él y vamos pasando de una dimensión a otra en el entendimiento, estamos conociéndonos a nosotros mismos, porque dice la Torah que somos imagen y semejanza del Creador. Espero que haya dado a explicar estos conceptos, que haya aprendido algo, que el Eterno los bendiga y los guarde y les conceda Shalom.